Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos en este nuevo video de este espacio. Hoy estamos de nueva cuenta en la Universidad Iberoamericana y hoy platicaremos con el doctor Rodolfo Gamiño Muñoz, quien es profesor e investigador de esta universidad, y hablaremos de un tema pues importante que desde mucho tiempo ha estado presente en el país, pero desgraciadamente en últimas fechas y en este sexenio ha estado más presente que nunca, que es el tema de las desapariciones forzadas. El profesor es investigador en el tema y le agradezco enormemente que nos reciba. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Pues para nosotros igual es un gusto. Y cuando hablamos de desapariciones forzadas, doctor, pues puede venir a la mente muchas definiciones, pero para que la audiencia y nosotros estemos en el mismo canal, como se dice, yo le pediría empezar por esa parte, doctor. ¿Cómo podemos definir las desapariciones forzadas? Sí, bien, lo comentas, José Luis, porque hay diferentes definiciones, ¿no? Y diferentes tipologías del proceso de la desaparición forzada. Yo en el libro justo que acabo de concluir y que está ahora en proceso de dictamen de edición, que se intitula La patria de los ausentes, un acercamiento al estudio de la desaparición forzada en México, yo parto de la definición de la desaparición forzada que se da en el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Si me lo permiten, lo leería. Se considera desaparición forzada a la privación de la libertad a una o más personas, cualquier fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Aunado a ello, es imperante señalar también que existen otros elementos fundamentales que configuran la violación a los derechos humanos y que tienen que ver precisamente con el proceso de desaparición forzada. Es decir, primero, la desaparición forzada conlleva la privación de la libertad, sea temporal o sea permanente, lo cual puede ser legal o ilegal, ¿no? En algunos casos, las personas que desaparecen ya estaba detenida, a veces incluso por motivos legales, y en muchos otros casos la desaparición inicia al hacer prisionera a la persona en el lugar no oficial de detención, es decir, a partir de una detención extrajudicial. Segundo, la privación de la libertad es llevada a cabo por agentes del Estado de cualquier sector o nivel o por grupos de personas que actúan con el apoyo o consentimiento del Estado. Al hablar de agentes del Estado nos referimos a todas aquellas personas y entidades cuyo funcionamiento pueda vincularse a la responsabilidad del Estado. Las personas que cometen o participan en las desapariciones a menudo son individuos o grupos contratados por el Estado o que tienen la aprobación del mismo. Por ejemplo, los miembros de las patrullas de autodefensa, las milicias privadas, otros grupos parapoliciales o paramilitares que cometen crímenes y siguiendo la instrucción de las autoridades e instituciones estatales. Y tercero, cuando los funcionarios gubernamentales se niegan a revelar la suerte o el paradero de las personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas a la protección de la ley. La negativa u ocultación de la información es un elemento sustancial del delito, por lo que no son válidas las declaraciones en torno a la posible muerte de la víctima mientras no haya un esclarecimiento oficial de los hechos. Y esto nos remitiría, como vamos a dialogar posteriormente, con el tema de Ayotzinapa, ¿no? Estos elementos tipifican la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad por ser múltiple, continuo, imprescriptible y pluriofensivo, ¿no? Es múltiple porque con la desaparición de una persona se viola también su derecho a la integridad, a ser protegido por la ley, reconocido como persona jurídica, a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la verdad, a no ser arbitrariamente privado de la libertad, derecho a la vida y a no ser desaparecido. Es continuo porque se consuma momento a momento, durante todo el tiempo que la víctima se encuentra desaparecida. Es decir, el delito no finaliza hasta que se determina la muerte o el paradero de la persona,
desaparecida y este se aclara. Esto coloca las desapariciones como un fenómeno siempre presente, sin que haya ocurrido hace años o aunque haya ocurrido hace años o décadas, y por tal motivo este delito se vuelve imprescriptible, es decir, no pierde vigencia ni perece con el paso del tiempo. Doctor, entonces, con lo que nos comenta en el tema de las desapariciones forzadas, el Estado es protagonista en estas acciones. Sí es. Si lo vemos, por ejemplo, de manera histórica, el proceso del Estado y el proceso de la desaparición forzada nunca ha estado desvinculado. Es decir, son procesos muy cercanos, ¿no? En este libro de La Patria de los Ausentes, por ejemplo, lo que vamos a encontrar es efectivamente un recorrido histórico de encontrar un patrón sobre la desaparición forzada en dos contextos aparentemente antagónicos. La guerra sucia acaecida en los 70 y la guerra contra el crimen, narcotráfico y crimen organizado, ¿no? Y efectivamente, cuando nosotros encontramos cómo el Estado ejerció una contrainsurgencia con la guerrilla rural, particularmente en Guerrero, con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, nosotros encontramos, o yo encontré al menos ahí, en este periodo, un laboratorio y una estrategia represiva de contrainsurgencia muy importante que va a marcar los primeros patrones que yo encontré de la desaparición forzada, y directamente por el Estado, ¿no? Cuando nosotros observamos estos dos contextos, nos damos cuenta que efectivamente hay patrones que han seguido a lo largo del tiempo usándose como técnica que se ha refinado en el proceso de la desaparición. Por ejemplo, en Guerrero, cuando uno encuentra las décadas de los finales de los 60, principios de los 70, uno encuentra básicamente 4 o 5 estrategias de contrainsurgencia, ¿no? Fuego Amigo, Operación Rastrilleo, Operación Telaraña, Luciérnaga, y en todo ese proceso nosotros vemos que los encargados de perpetrar la contrainsurgencia en la guerrilla rural es directamente las Fuerzas Armadas, es decir, la milicia, ¿no? Los militares. Y estos militares van reconfigurando sus estrategias de acción en contra de la contrainsurgencia. Por ejemplo, tú puedes ver en la Operación Rastrilleo cómo primero era encontrar las zonas, ¿no? Rastrillar la zona, vigilar la zona de la contrainsurgencia, y posteriormente viene un proceso de reconocimiento de la zona y de detenciones extrajudiciales. El primer proceso son las detenciones extrajudiciales, porque tienen ya un proceso de concentración poblacional, lo que después se le llamó aldea vietnamita. Entonces, en ese proceso, las militares son los que están llevando a cabo procesos de policía o policialización, están llevando a cabo las detenciones y están llevando a cabo los interrogatorios. Y eso es perverso, porque entonces los militares, dentro de la contrainsurgencia de la guerrilla rural, los militares están a cargo del proceso de interrogación y el proceso del archivo de las personas. No es fortuito que podemos encontrar nosotros en los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, en el Archivo General de la Nación, que los militares ya no hablaban de personas detenidas ni personas torturadas, hablaban de paquetes. Y hay un registro en donde el cuaderno de listas negras donde se hablaba de las detenciones de los paquetes. Y entonces estos paquetes, vistos así, cosificada la persona como paquete, era archivado. Ellos tenían un proceso de archivo en donde recluían, como si fuera una papeleta, tenían a las personas detenidas de manera extralegal, con frecuente tortura, para sacar información o extraer la información. Para ellos era un archivo. La persona se convertía en un archivo, un dispositivo de información, y obviamente quedaba discrecionalidad de las Fuerzas Armadas si liberaban al detenido, lo ejecutaban extrajudicialmente o lo mandaban en los vuelos de la muerte, como quedó constatado también en los archivos. Es decir, todo el proceso de la desaparición forzada dentro de la guerrilla rural estuvo al mando de las Fuerzas Armadas. ¿Qué sucede cuando se extermina el movimiento armado rural? Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, los militares pasan a tener una cuestión de hacer protectores de caciques locales, talamontes, etcétera. Y entonces venden la protección a estas personas, pero las desapariciones no se acaban. Hay un proceso continuo de desaparición, ¿no? Hasta que Francisco Quirós Hermosillo determina que los militares ya no pueden operar vestidos de militar, sino que van a operar de manera civil, ¿no? Y aparte de que van a operar de manera civil, van a estar
ellos en carros civiles también. Y entonces los militares de manera civil siguen operacionalizando todo un proceso de detención, de interrogación y de archivo, ¿no? En la guerrilla urbana hay un proceso muy interesante porque toda la militarización o los militares vestidos de civil comienzan una operacionalización más importante y centralizada, ¿no? Eso es bien importante decirlo, porque se suman estas fuerzas militares civiles con la Dirección Federal de Seguridad, la DGIP, etcétera, etcétera, grupos, escuadrones, antiguerrilla. Y todas las detenciones o la mayoría de detenciones que se hacen durante el periodo de la guerra sucia en la guerrilla urbana tiene que ver con al menos proceso de identificación, todo lo que hacía el trabajo de inteligencia de la Dirección Federal de Seguridad, el proceso de la persecución que se hacía de los grupos o de las zonas, ¿no? que se tenían ya controladas en espacios urbanos, la detención y la traslación del detenido. Es decir, muchas veces el detenido se iba a las mazmorras de la Dirección Federal de Seguridad o muchas veces también se iba al campo militar número 1, sobre todo al campo Marte, que era el centro o el de refugio que también ya tenían de la guerrilla rural, ¿no? Entonces hay un proceso de tecnificación, yo lo digo, un proceso de burocratización de la desaparición forzada en la guerra sucia de carácter urbano, porque se vuelve un proceso más burocrático. El registro de la detención, uno puede ver los registros de la Dirección Federal de Seguridad. El detenido fue obviamente aprehendido por la Dirección Federal de Seguridad, existen los registros, después lo pasan a un Ministerio Público, después del Ministerio Público desapareció. Pero hay testimonios de que este desaparecido estuvo recluido en el campo militar número 1, en el campo Marte, y ya de ahí nadie supo, ¿no? Es decir, se vuelve muy ambigua, se vuelve más burocrática el proceso de la desaparición forzada, pero no está el Estado alejado ni ajeno al proceso de la desaparición. Es decir, se vuelve un camuflaje de las Fuerzas Armadas vestidas de civil, organizaciones paramilitares, parapoliciales, operando de manera civil, pero el Estado está atrás, es decir, tiene esta quiesencia del Estado, porque se habla de una contrainsurgencia, es decir, un enemigo que está vulnerando el Estado, ¿no? Y que está vulnerando la Constitución, etcétera, etcétera. Y caso paradigmático, cuando uno revisa el caso de las desapariciones forzadas en la guerra contra el narcotráfico, el crimen organizado, el patrón no varía. Lo único que varía, es decir, lo único que está variando son los actores que están perpetrando el proceso de la desaparición forzada. Tenemos un proceso ya donde estaba en manos de los militares, pasa un proceso de ocultamiento de escuadrones parapoliciales, paramilitares, Dirección Federal de Seguridad, etcétera, y con el crimen organizado hay un replanteamiento de los actores se hibridizan y se vuelven más ambiguos, son más evanescentes, y siempre lo he dicho, se nos ha indilgado, se nos ha hecho creer y se nos ha incrustado la idea que tenemos el crimen organizado más exitoso del mundo, porque siempre desaparece, atraca, mata, disuelve, ¿no? Encajuela, y nadie lo detiene y siempre es escurridizo y siempre es efímero. Yo digo, pues tendríamos el crimen organizado de exportación, ¿no? Es decir, ¿dónde está el Estado? Y nos han hecho precisamente creer todo este proceso del Estado fallido, lo cual es un absurdo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en el proceso del Estado también entre la guerra sucia y el crimen organizado? Pues bueno, tiene el proceso de los 80, 90, toda la neoliberalización del Estado, la desregulación del Estado, ¿no? Quitarle las responsabilidades en temas de seguridad es paradigmático, porque el Estado, como antes en los 70, en los 60, en los 70, el Estado delega en los ámbitos estatales el control de la violencia, ¿no? Es decir, cómo el Estado, de tener centralizado en la Dirección Federal de Seguridad, ¿no?, empieza a delegar los procesos de control securitarios en los ámbitos estatales, y eso es lo que despolitiza el narcotráfico. El narcotráfico era una unidad política, ¿no? Siempre lo he sostenido, el narcotráfico no podemos entenderlo si no entendemos el Estado. El narcotráfico opera igual que el Estado, ¿no? Y entonces se despolitiza el narcotráfico, llega a una despolitización del narcotráfico, y es cuando surge esta violencia predatoria. Lo sostiene Norberto Emmerich, y yo estoy muy de acuerdo con esta teoría, ¿no?, y con estos enfoques del narcotráfico. Y entonces, ante la violencia predatoria, el aumento de la violencia, la despolitización del narco, efectivamente tienes un Estado que brinda desde los años 30 protección al narcotráfico a través de las Fuerzas Armadas, protección al narcotráfico a través de estos grupos ambiguos que operan entre la legalidad y la ilegalidad en los ámbitos estatales y en los ámbitos locales. Entonces, como quien dice,
Esta parte me parece muy importante. El neoliberalismo llegó a darle mayor fuerza al tema del narcotráfico y al tema de las desapariciones forzadas. O sea, en lugar de frenarlo, al contrario, le dio mayor poder. No es que le dé más poder o le da, digamos, la desaparición forzada, como veníamos platicando, es un proceso continuo, ¿no? Y que es recurrente. Que efectivamente con la neoliberalización económica viene la desregulación del Estado, la descentralización del Estado en términos de seguridad o política securitaria, y viene la emergencia de un narcotráfico como empresa, ¿no? Pensemos el narcotráfico como una empresa, no es monolítico el narcotráfico, ¿no? Es complejo el narcotráfico, tiene desde administradores, contadores, qué cosecha, qué trasiega, quién traslada, o sea, es toda una empresa compleja, ¿no? Hay una despolitización en la protección del narcotráfico, y el narcotráfico entonces viene esta violencia predatoria, esta despolitización, y efectivamente viene el narcotráfico a asegurarse como empresa que los acuerdos no escritos, porque son ilegales, se mantengan entre los demás actores, ¿no? Y aún con el mismo Estado. Y viene efectivamente la preparación de los caiviles y los gafes, la incorporación, es decir, crear todo un ejército o una parte de seguridad dentro del narcotráfico que les asegure de seguir manteniendo el proceso de la negociación y del negocio, ¿no? Entonces, el Estado, al desregular eso, efectivamente, yo lo que he comentado ahí, José Luis, no es que el neoliberalismo y la despolitización del narcotráfico haya aumentado el proceso de la desaparición forzada. Esta ha sido permanente y ha estado latente. Lo que sí he sostenido yo, que la guerra sucia y la guerra contra el crimen organizado visibilizó el proceso de la desaparición forzada. Es decir, la puso en la agenda política y la puso en tema de los derechos humanos, no porque antes no hubiera estado, estaba ahí, pero creo que estos dos contextos volvieron a visibilizar el proceso de la desaparición forzada, ¿no? Y efectivamente, como lo mencionabas, no ha estado el Estado nunca ajeno, ni exento, ni, digamos, es responsable del proceso también de la desaparición forzada, ¿no? Por la aquiescencia, por los mismos actores que han motivado e incentivado al Estado para trabajar en ciertas seguridades del narcotráfico en los ámbitos locales. Doctor, menciona las desapariciones forzadas en dos contextos: la guerra sucia en los 70s, muchos de nosotros todavía no andamos por estos mundos, y en la guerra contra el narcotráfico, en el gobierno de Felipe Calderón, que inicia este auge, ¿no?, que hay de guerra contra el crimen. Y uno parecería que las desapariciones forzadas, a pesar de que se ha hablado de una transición a la democracia y bueno, muchas cosas más, se piensa, o por lo que estamos escuchando, que las desapariciones forzadas son parte de este sistema político mexicano. Se lo pregunto, ¿es parte de la sociedad mexicana, es parte del sistema político mexicano las desapariciones forzadas? No estaría yo tan seguro que sea una parte inmanente. Lo que sí estoy seguro es que la desaparición forzada es un proceso de violencia de Estado para administrar la democracia. Es decir, la violencia de Estado es un consenso construido desde los propios agentes del Estado para administrar la democracia. Y precisamente algo que tiene que ver con las desapariciones forzadas tiene que ver con el proceso de la administración de la democracia. No es fortuito, yo lo he sostenido, que las desapariciones forzadas se estén dando en microespacios, en pequeños espacios. Yo le llamo microespacios de excepción, retomando todo esto de Agamben y toda esta perspectiva, que son espacios, si ustedes se fijan, flexibles, móviles y atemporales. Es decir, la desaparición forzada no se da en un estado, en un municipio, en una ranchería, ¿no?, en un ayuntamiento, etcétera, etcétera. No se da de manera permanente, se da en ciertos momentos, es flexible el proceso de la desaparición y se da de manera temporal. Por eso nosotros vemos qué pasa con los desaparecidos en Guerrero y luego pareciera que hay un relajamiento en el proceso de la desaparición y luego se va a Chiapas, se traslada a Chiapas, luego se traslada a Veracruz, luego se traslada a Oaxaca, luego se traslada a Chihuahua, a Tamaulipas. Yo digo que ahí es donde están las tensiones, los puntos de tensión, de violencia política, en donde yo digo es un consenso para administrar la democracia, ¿no? Y la desaparición forzada, si uno ve textos como colegas de aquí de la Iberoamericana, como Federico Mastrogiovanni, un comunicador, comunicólogo, de aquí en su libro, ¿no?, Ni vivos ni muertos,
Él apunta al proceso de la desaparición forzada, bueno, también otros autores, ¿no? Apuntan al proceso de la desaparición forzada en lugares o espacios clave, por ejemplo, en la cuestión de la explotación minera, por ejemplo, ¿no? Es decir, los procesos de desaparición forzada se están dando en espacios medulares para el proceso de la neoliberalización, el proceso de la industria, de la empresa, sobre todo extractiva, ¿no? Y no, o sea, tiene conexión con este proceso. O sea, no, yo creo que tenemos que deconstruir la idea que se nos ha vendido del narcotráfico, del crimen organizado, porque la prensa ha jugado mucho al discurso del Estado en torno a la peligrosidad y al riesgo que tiene la desaparición forzada, digo, el narcotráfico para el proceso de la desaparición forzada. Yo creo que hay que indagar más allá y ser un poco más perversos y observar también la perversidad del Estado, aunque los politólogos muchas veces nos han reclamado y pareciera que nos empeñamos en ver solo lo malo del Estado, pero también hay que ver eso malo, porque en eso malo también están cosas importantes o trascendentes, ¿no? Es como un chivo expiatorio en el narcotráfico para las desapariciones forzadas. Si no fuera, o sea, más que un chivo expiatorio, es un elemento fundamental para sostener un proceso de violencia y de administración democrática. Así como lo fue la guerrilla socialista de carácter rural y urbano, hay una reconfiguración, dice Carl Schmitt, en la idea del enemigo, ¿no? Esto nos permite pensar el narcotráfico como un tema de seguridad nacional. Uno lo ve desde la Operación Cóndor, ¿no? en el norte del país, desde los documentos de Santa Fe mismo, y claro, hay una reviraje en el proceso de cuando colapsa el comunismo, la muerte del comunismo. Hay un tema prioritario en la seguridad global, en la seguridad de los estados, ¿no? Que tiene que ver con apuntar al narcotráfico y al crimen organizado, pero es como esta latencia de tener o de prolongar un enemigo con el cual el Estado tiene que enfrentar, que es riesgoso, que lo pone vulnerable, que lo doblega, y que a final del día, siempre yo lo he pensado, ¿no? Y lo he sostenido, la violencia es un consenso para la administración de la democracia. Y estas son nuestras democracias, ¿no? En América Latina sobre todo. Doctor, nos queda claro ahorita que estábamos en la conversación que explicó un poco de la guerra de Secesión, pues bueno, que ahí se vio a las guerrillas, ¿no? A los rebeldes de un estado, pero muchos a lo mejor nos preguntaremos y se preguntarán, bueno, y ahora en la actualidad, ¿quiénes son los enemigos de ese estado? Mencionaba Ayotzinapa, 42 estudiantes son enemigos de un estado. En esta guerra contra el narcotráfico, pues ¿quiénes son en este gobierno de Peña Nieto? ¿Quiénes son ahora los enemigos? Todos. Todos. Los susceptibles a ser desaparecidos. O sea, estamos en una psicosis securitaria donde todos podemos propensos a ser enemigos del Estado. Es decir, estamos ante un Estado democrático, pero muy psicótico en temas securitarios, ¿no? Y este proceso es, ¿por qué todos? ¿Quiénes desaparecen? Jóvenes, ¿no? Mujeres, particularmente en condiciones vulnerables, pobreza extrema, los olvidados de siempre, los negados de siempre, los indígenas, por ejemplo. Es decir, hay espacios, como yo lo mencionaba en su momento, José Luis, espacios donde la gente está desapareciendo y hay que identificar esos espacios. Hay un informe que se hizo aquí en la Universidad Iberoamericana sobre fosas clandestinas o fosas, ¿no? Y es paradigmático ver los lugares donde están las fosas, etcétera, etcétera. Es decir, no todos desaparecen. A mí me costaría también trabajo pensar que todos somos susceptibles a ser desaparecidos, pero habría que ver y que habría que analizar un trabajo muy serio y muy profundo de quiénes son las personas que están desapareciendo, ¿no? En términos marxistas podemos decir a qué clase social pertenecen, a qué sectores poblacionales, ¿no? A qué sectores económicos, mujeres, ¿no? Jóvenes particularmente, y qué tiene que ver esta perversidad de la prensa en llamar y todo clasificar como sicariato, ¿no? Y todo cuestionarnos que si un joven fue como los recién en Guadalajara, ¿no? Tonalá, que fueron desaparecidos, siempre hay este proceso de revictimización, pues es que en algo andarían. Y sabían con quién andaban, no andaban. O sea, es toda una reversión, ¿no? Es como, ahora lo decimos, y lo dice también Marcela Turati, es un eufemismo para tapar otro eufemismo, ¿no? Para tapar el proceso de la desaparición. Y efectivamente, cuando tú dices, ¿cómo se da la desaparición forzada ahora? Los mismos patrones que teníamos en la guerra sucia en Guerrero, en la rural, en la guerrilla urbana, ahora se le han connotado, se ha clasificado con eufemismos. El levantón,
la limpieza de la plaza, ¿no? O el arrastre. Y eso tapa muchos otros delitos, porque entonces ese es el encajuelado, el disuelto, el descabezado, el mutilado, el cuerpo tirado, el cuerpo colgado, ¿no? Entonces, pues es un proceso de un delito que es latente y que no se ha reconocido y no se ha querido reconocer tampoco, ¿no? Porque lo vuelve evanescente, es decir, el enemigo somos todos, pero el responsable no es ninguno, porque el responsable siempre se nos ha dicho es el crimen organizado. Y déjenme tenerlo ahí y preguntarle a ver si coincido o no. Y quien investiga, se supone, es el Estado, pero pues el Estado también, pues que ahí tiene que ver, ¿no? Entonces como que... Claro, es como en el caso Ayotzinapa, el Estado investigándose a sí mismo y creando verdades históricas sobre el caso Ayotzinapa. Y yo siempre le he dicho, el caso Ayotzinapa es paradigmático porque condensa todo el patrón de la desaparición forzada desde la guerra sucia en el ámbito rural en Guerrero, la guerrilla urbana y la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Uno puede ver, ustedes pueden ver quiénes operacionalizaron el proceso de la desaparición. Actores militares, actores judiciales, policías estatales, policías municipales, agentes encubiertos, ¿no? Escuadrones armados con armas reglamentarias de uso exclusivo del ejército y casualmente el narcotráfico. Es decir, todo el ensamblaje, digamos, y la burocratización que se había dado desde el proceso de la guerra sucia en el ámbito urbano se condensa en Ayotzinapa. Y es el caso paradigmático para, desde mi perspectiva, entender el proceso y la evolución de los patrones de la desaparición forzada en un contexto y en otro. Yo creo que eso es lo que para mí vuelve trascendente el caso de Ayotzinapa y apelamos porque se abra nuevamente el proceso de la investigación, porque no nos basta con verdades históricas donde el Estado se está investigando a sí mismo y se da respuestas a sí mismo, ¿no? Es un monólogo. Y claro, ahí cabe mucho entonces el proceso de que nosotros creamos, pues sí, tenemos un Estado fallido, tenemos un no Estado, tenemos un narcoestado. No, el Estado es el Estado y nadie ha disputado el uso exclusivo de la violencia, ni el uso legítimo de la violencia del Estado, ni el narcotráfico, ¿no? Y esta pregunta que haces es bien interesante, que es un proyecto que ahora estamos llevando a cabo acá también en el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, y Lancemo, Fabián Campos, su servidor, que tiene que ver con las desapariciones forzadas en los 80 y 90. Porque efectivamente en este libro, La Patria y los Ausentes, yo analizo el periodo de la guerra sucia y del crimen organizado. Y dialogando con con Fabián Campos, decíamos, bueno, ¿qué pasó en los 80 y 90? Pareciera que no hubo desapariciones en ese proceso. Y sí, obviamente las hubo. Y ahora lo que hay que investigar en este libro que estamos coordinando con una serie de académicos muy importantes en México, más de una veintena que estamos colaborando en este proyecto que se llama La Otra Guerra Sucia, el Estado contra la Sociedad Fragmentada, que es esto que tú decías. Es decir, cuando el Estado actúa en procesos de desaparición forzada en una sociedad fragmentada. Y en este libro estamos analizando precisamente los desaparecidos de la izquierda institucional, particularmente del PRD en los 90, ¿no? Que tuvo una abrumadora cantidad de militantes desaparecidos. Estamos trabajando desde sacerdotes desaparecidos, luchadores de derechos humanos, movimientos a favor de los derechos humanos, movimientos lésbicos, gays, ambientalistas, es decir, cómo en los 80, 90 se dio un proceso de desaparición forzada mucho más ampliado que en el proceso de la guerra sucia, y que es la antesala para entender el proceso de la desaparición forzada actualmente. Ya estaremos, espero, pronto dialogando sobre el resultado de ese trabajo. Pues sería interesante, ¿no? Volvernos a ver cuando salga el libro, cuando salga ese informe, para conocer ampliamente. Algo que me llama mucho la atención de lo que mencionaba es un poco el papel de la prensa en esto. Pero antes de pasar con eso, ya se me estaba yendo la pregunta, mencionó algo importante que no era parte como tal de la entrevista, pero que se iba de la mano. El tema de la seguridad nacional. Hace tiempo estuvo mucho a debate el tema de la seguridad interior y de la ley que pues ya está. Esta ley ¿legitima todo esto que estamos hablando? ¿Le da cabida para hacerlo a diestra y siniestra? Claro. Es una ley que favorece al Estado el verse en la necesidad de crear verdades históricas. Es una ley que faculta al Estado para hacer lo que siempre ha hecho de manera legal.
Es decir, todo el proceso que hemos visto de desapariciones forzadas, detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, Tlatlaya, Tanhuato, El Charco, Aguas Blancas, etcétera, etcétera, es hacerla de manera legal. Y efectivamente es estableciendo una excepcionalidad en un espacio geográfico, poblacional, un estado de excepción en donde fuerzas armadas regulares, militares vestidos campaña pues de militares, policías o judicial, etcétera, puedan llevar a cabo ejecuciones de manera legal. Es decir, es una tentación autoritaria o totalitaria muy fuerte, pero efectivamente tiene que ver cómo el Estado comienza a pensar en cómo blindarse y evitarse en la penosa necesidad de construir verdades históricas cuando lo puede hacer de manera legal. Legítima. Doctor, entre más desapariciones forzadas, ¿se fortalece el Estado? O sea, cuando hay más estos sucesos, ¿el Estado agarra más fuerza? Digamos que el sector privado. Es el que se fortalece. Claro, particularmente por la desaparición forzada de personas, los desplazamientos poblacionales. Y en esto que decíamos, en la lógica de la extracción, por ejemplo, claro que las empresas, particularmente canadienses, se ven favorecidas cuando no tienen procesos de resistencia local, resistencia social, ¿no? O política, social, Atenco, etcétera, etcétera. Por supuesto que al igual que la década de los 70, los 60, la violencia como consenso para la administración de la democracia tiene estrategias pedagógicas. Y efectivamente parte de los procesos de desaparición forzada, las inmolaciones, los encajuelados, los disueltos, los colgados, mediáticamente es un mensaje, no es fortuito. Las fosas son un mensaje, es decir, un cuerpo que medio se entierra, pero que se deja la mano medio de fuera, es un mensaje que espera que alguien lo encuentre y que sea visible el proceso, de un proceso de ejecución extrajudicial, un proceso de exterminio, un proceso de limpieza. Es decir, no creo yo que se fortalezca el Estado. El Estado fortalece su proceso de consenso del ejercicio de la violencia para la administración de la democracia. Yo creo que aquí los más favorecidos son todos los magnates y todo el tema privado del mercado que se ve beneficiado con el exterminio de la población que estorba en términos poblacionales o en términos del ejercicio de una resistencia política y social. Y ahí podríamos decir que también aquí gana el neoliberalismo, ¿no? Por claro, lo que dice. Claro, es una respuesta a la exigencia del neoliberalismo por tener condiciones favorables en términos geográficos, espaciales y sociales para hacer toda una extracción, ¿no? Sin inconvenientes. Doctor, hablaba de Ayotzinapa y cuando ocurrió este suceso, pues miles, cientos de jóvenes y de ciudadanos marcharon en la primera marcha global, en la segunda igual, en la tercera fueron menos, en la cuarta menos, en la quinta y así hasta el día de hoy que sigue habiendo, hay pocos que van. ¿Qué ha pasado en la sociedad mexicana al ver tanto? Ya lo tomamos como algo tan normal que ya, pues otra desaparición, pues, llego con lo mío y ya no me indigno por lo que pasa. Y ahí le preguntaría, también agregaría esa parte, ahí ¿cómo ha tenido que ver la prensa? ¿Ha favorecido a normalizarlo o cómo ha jugado ahí? Sí, no podemos hacer una generalización de la prensa, ¿no? Claro. Pero en el grueso del contenido comunicativo de la prensa nacional o de circulación nacional, particularmente incluida televisión y radio, han sido un amortiguador muy importante para el Estado en términos y en el tema de la desaparición forzada, ¿no? Y ha sido además una prensa que ha sabido desde la década de los 60, 70, 80, 90 actual, ha sabido darle salidas políticas al conflicto, ¿no? Y yo creo que parte del éxito en términos mediáticos de esta prensa es que efectivamente ha construido una cadena de eufemismos que tapan la realidad del problema, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, la narrativa o la novela sobre el narcotráfico, ¿no? Que es un libro muy interesante de Osvaldo Zavala, si mal no recuerdo, de Los cárteles no existen, es sugerente en este sentido, que la prensa ha construido
toda una falacia en torno a la cuestión del narcotráfico y particularmente a la desaparición forzada. Y a mí me parece perverso que mucho de la prensa ha repetido los discursos del Ejecutivo, desde Calderón hasta ahora Peña Nieto, y que tiene que ver con volver la desaparición forzada casi un tema privado, que compete solo a las familias. Por eso es lamentable efectivamente ver cómo las familias, las buscadoras, ¿no? Los buscadores, los que caminan, los que peregrinan en todas las calles de México, los padres mismos de Ayotzinapa, pareciera que el problema se trasladó a la esfera privada, a la esfera familiar, al núcleo familiar. Y eso es quizá doble o triplemente perverso, ¿no? Porque le estás vaciando de todo contenido político, jurídico, legal, las múltiples desapariciones forzadas en México. Y le estás endilgando la desaparición forzada a un tema propio del núcleo familiar o en lo privado, ¿no? Y me parece eso perverso. Y efectivamente, parte de la pedagogía mediática que hemos visto, pues parece que es una cadena de los horrores, ¿no? Parecía que estábamos llegando, que habíamos llegado a Ayotzinapa a la punta del iceberg del horror, ¿no? Con el desollamiento de Julio César, toda la pedagogía que nos mostró este estado más brutal, ¿no? El estado neoliberal más brutal. Pensábamos que habíamos llegado a ese culmen, que era la gota que derramaba el vaso, ¿no? Y después vienen procesos de los jóvenes en Jalisco, que también supuestamente fueron disueltos. Es decir, todo el proceso de la rutinización, la cotidianización y casi la naturalización de la desaparición forzada, claro, le ha vaciado todo contenido. Y creo, desafortunadamente, que ese contenido es lo que ha impedido verle la dimensión política y que nos hace ver como si la desaparición forzada fuera algo de la actualidad, algo que salió de las manos, un accidente, ¿no? Y tú dices, no es así, es un proceso de estrategia represiva del Estado que viene de manera diacrónica, ¿no? De manera diacrónica. Yo creo, y la apuesta pues es indagar de ahí, ¿no? Es decir, a ver qué está pasando con el proceso de la desaparición forzada. No es algo anómalo, no es algo ajeno, que se salió de las manos, ¿no? Es un proceso que viene caminando y es un proceso que sigue latente y es vigente, como decíamos, es atemporal, ¿no? Y es lamentable que ninguna, al menos desde mi perspectiva, que ninguna agenda política de los candidatos haya abrazado una apuesta por el tema de la justicia, por el tema de la verdad, ¿no? Y eso es sintomático de lo que viene. Es decir, cualquiera que gane de estos candidatos es sintomático que esto no se va a desmontar y que esto no se va a acabar. Porque si no tienes procesos de transparencia, de esclarecimiento, ¿no? Si no tienes un proceso de llegar a la verdad, de construir al menos un tipo de justicia, sea simbólica, sea retributiva, si no tienes eso como agenda política, quiere decir que en tu perspectiva de nación no existe. Y eso es dramático porque es algo que existe, es algo que está latente y es algo con lo que estamos conviviendo a diario. Es lo que estamos conviviendo a diario, doctor. Muchos jóvenes, espero en verdad, que piensen, bueno, este escenario es lamentable, pero pues ya no debe de ser así. ¿Qué reflexión haría en ese sentido? ¿Cómo los ciudadanos de sus trincheras en particular, y no nada más los jóvenes, sino quienes nos vean independientemente de la edad, pueden participar, pueden entrarle al tema? Claro. Sé que no sé si sería muy utópico la pregunta, para que ya no existan más desapariciones forzadas, pero sí para que se visibilicen, para que no se normalice el asunto y para estar ahí presionando y para estar ahí y decir, no, esto no es normal. Claro, yo creo que lo primero es esto, que ustedes con este ejercicio que yo lo aplaudo, es dialogarlo, es divulgarlo, es que lo dialoguemos entre todos, que nos escuchemos, ¿no? Y que sepamos la gravedad y la profundidad en el balde de lodo que estamos metidos todos como sociedad, como mexicanos, concientizarnos de eso. Yo creo que este es un primer paso que efectivamente sirve en términos de que lo dialogamos, de que nos escuchamos, creamos un consenso, tratamos de explicarnos la realidad, ¿no? Y después de eso yo creo que lo que viene tiene que ver con lo que se ha implementado y se ha hecho también aquí mismo desde la Universidad Iberoamericana, en observar, ¿no? Y es lo que decía nuestro rector en su cuarto informe,
el siempre estar observando, siempre ser vigilantes en el proceso del ejercicio del Estado y apropiarnos de la agenda de la desaparición forzada como una agenda de justicia prioritaria, porque en México tenemos un déficit de justicia. Y yo lo he dicho en tono de broma, que los activistas a favor de derechos humanos que reclaman los procesos de desaparición forzada pareciera una danza interminable de esquizofrénicos, porque no sabemos si piden y demandan lo del pasado o lo del presente. Es decir, tenemos un déficit de justicia muy fuerte. Y yo creo que como ciudadanos eso es imperante también, el hecho de demandar a quien sea y donde sea, siempre estar demandando. Una responsabilidad moral y ética que tenemos es acompañar el proceso de los padres de desaparecidos, seguir apoyando y acompañando el proceso. Yo creo que ese es un deber que para todos es impostergable, ¿no? Y algo que yo siempre he sostenido y que lo comento y que siempre lo he comentado, yo creo que es importante, aunque suene muy trillado, no callar y no olvidar. Porque estoy yo convencido que esos silencios y esos olvidos del pasado son los que nos están cobrando réditos hoy. Porque no hemos recordado y porque siempre tendemos a esta amnesia, ¿no? Claro, porque las agendas en México son difíciles y hay que estar viviendo al día, ¿no? Pero yo sí estoy convencido que tenemos que construir como prioridad de futuro el no olvidar, ¿no? Y el no callar, sobre todo en este proceso de las desapariciones forzadas. Pues con eso que nos dice y con esto, pues quiere decir que el panorama no es muy alentador y que precisamente por ese panorama hay que estar más vivos que nunca, ¿no? Más despiertos. Claro, sí, yo no veo alentador el proceso. Y de que se dé el proceso que anuncian las encuestas, yo creo, de que ganara López Obrador, que tuviera esta mayoría abrumadora, como se dice, ¿no? En estados, en Congreso, es un arma de dos filos, porque claro, el tema de la promesa incumplida es algo que se revierte con violencia también. Y en el tema de la centralización nuevamente de todo el Estado a la figura presidencial, nos pondría y nos alerta que tenemos que dialogar y pensar en temas como autonomía, volver a tomar la autonomía en serio, no la autonomía, digo, con todo respeto, zapatista, claro, y Cherán. Yo creo más en una autonomía en términos de acción social mucho más fuerte, ¿no? Más en términos políticos ampliados. Lo veo por ahí. Y bueno, de ser Anaya o ser Mid, híjole, yo creo que es igual a catástrofe. Yo veo un escenario en donde no hay, dice Gustavo Esteva, no hay tiempo para el optimismo, pero esperemos y lo tengamos para la esperanza. Ya ni hablemos del Bronco, ¿verdad? No, bueno. No, es un chiste eso, ¿no? De mal gusto. Exacto, doctor. Pues yo le agradezco que nos haya recibido aquí en la Ibero para hablar de un tema importante y nos deja varios puntos ahí de reflexión y de información para que uno vea cómo va enlazado, ¿no? Un modelo económico, un gobierno, el contexto, sí, las luchas de las personas y bueno, el tema de las desapariciones forzadas que no es para menos, pues que se debe olvidar, ¿no? Debe estar importante. Yo, por eso el equipo que también opinamos le agradece que nos haya recibido y reitero, ojalá podamos conversar ahora que salga este informe y su libro para conocer más a fondo este tema porque pues vaya que nos da para mucho. Será un placer, siempre será un placer dialogar con ustedes, con su público y quedo a la orden. Espero haya una segunda o tercera parte, ya que tengamos los materiales, los libros y podamos dialogarlo aquí con ustedes. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a que nos escucharon en esta parte, ya nada más nos escuchan y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo.